Fijaros que estas son elipses isométricas. Vamos a ver los que no la tengan, que la hagan a mano, a ver con cuánta precisión se pueden ajustar al ejercicio que vamos a hacer ahora, ¿vale? De acuerdo. Entonces, vamos a partir de la figura, a ver, atención, vamos a partir de la figura tridimensional y vamos a construir una esfera y vamos a sacar sus secciones, ¿vale? Entonces, dibujamos un eje vertical y partimos del triángulo equilátero. Hacemos la sonometría isométrica. Entonces dibujamos el triángulo, tengo ahí el eje vertical y ahora voy a hacer el triángulo equilátero, ¿vale? Entonces poned más o menos a una altura de 1/3 la base del triángulo equilátero, ortogonal a la anterior, ¿vale? Y ahora cogéis una medida, por ejemplo esta, de manera que sabed que en el abatimiento debe quedar dentro del papel, entonces voy a coger por ejemplo esta. Bueno, como quiero que la esfera quede dentro, la voy a poner en el origen de coordenadas. Entonces, voy a hacerlo esto algo pequeño. Voy a hacerlo, por ejemplo, aquí. Entonces, fijaros, esta medida que he cogido aquí, más o menos, la cogéis del otro lado y ya tenéis la base del triángulo, ¿vale? Y una vez que tenemos esto, cogemos el lado del triángulo desde esta esquina hasta esta. Simplemente coges una medida y la repites aquí. Entonces, ahora hacemos centro aquí y hacemos este arco. Con lo cual ya tenemos ahí el triángulo equilátero, ¿vale? Lo dibujamos. Bueno, por último, necesitamos hacer las bisectrices para obtener las alturas. Las 3 alturas, tenemos una solo, o hacemos las bisectrices o bien cogemos el punto medio de esto, ¿vale? Entonces yo voy a hacer la bisectriz, que creo que es más preciso. Entonces hago aquí un arco, hago el otro y lo mismo aquí, hago aquí un arco y hago aquí el otro. ¿Con la medida del lado? Puede ser el lado o mayor que la mitad del lado. Estoy haciendo las bisectrices. Entonces ya tengo una altura de este lado y otra altura de este lado. De acuerdo. Bueno, por último cojo aquí una esfera que me coincida aquí con, solo hacéis con compás, los que no tenéis plantilla. Bueno, en vez de hacer eso, voy a coger directamente, hago aquí una horizontal, voy a hacer una paralela a la base por este punto. A ver si el trípode... Bueno, o sea, por el vértice del triedro trirrectángulo, ¿vale? Bueno, por último, cojo una elipse, la que quiera, voy a coger esta de 40. Recordad, por regla general de toda la vida, no sé si ahora están variando, cuando pone aquí 40 significa la distancia de este vértice a este, de un diámetro conjugado. O sea que si yo lo mido aquí, y ahora veremos por qué da el diámetro conjugado y no da el diámetro mayor, por ejemplo. Fijaros, esta distancia es 4, ¿vale? Distancia para el diámetro conjugado. Bueno, pues voy a coger esto y fijaros que la elipse me marca ahí ya la posición de los ejes, pero bueno, como no se distingue muy bien, puedo venir aquí y marcarlos. Aquí hay un eje, aquí hay otro eje, aquí hay otro eje y aquí está el último eje. Bueno, tengo ahí los 4 ejes. ¿Para qué me valen? Pues para colocar ya lo que es el ecuador de la esfera, ¿vale? Entonces ya cojo ahí los ejes y ya dibujo la primera sección horizontal por el centro de la esfera, lo que se llama una geodésica, ¿no? Que es una circunferencia mayor, ¿vale?
Entonces dibujo ahí la geodésica, que es el ecuador de la esfera también. Si está bien dibujado este fragmento, pues es simétrico de este, y etcétera, ¿vale? Bueno, por último, dibujo el contorno de la esfera, que vendrá dado por el tamaño del semieje mayor de la elipse. Ya lo puedo trazar. O sea que la esfera va a venir por aquí. Vale. Y será tangente a la elipse en sus extremos, ¿vale? Bueno, pues fijaros, ahora si quiero hacer la sección que pasa por el plano, este es el plano IZ, ¿vale? Pues puedo coger otra vez la plantilla, ¿no? Entonces, fijaros que ahora para eso necesito aquí el diámetro conjugado, que es este. Entonces, cojo la misma elipse, que creo que era esta. No, era esta. Fijaros que es la misma elipse, ¿no? Y ahora fijaros, ¿dónde está el eje conjugado? Aquí. Los ejes conjugados son los que forman también 90 grados en el espacio de la sonometría, ¿vale? Voy a marcar la posición de los ejes. Aquí tengo un eje conjugado, aquí tengo el otro, tengo uno y aquí tengo el otro. ¿Cuántos de los que tenéis plantillas de elipses la plantilla marca ejes conjugados? ¿Tenéis ahí estos dos ejes así? No, ninguno. Bueno, pues fijaros, ese eje conjugado es en realidad el eje vertical. ¿Lo veis, no? ¿Lo veis ahí? Entonces cojo ahí la elipse, paso el eje conjugado por el vertical y el otro eje conjugado es el eje Y', si os fijáis, ¿no? O sea que son los dos ejes que forman 90 grados en el espacio. Ya puedo trazar esa sección de la esfera y pasa por este punto de la elipse. Lógicamente hacer esto a mano pues es bastante complicado, ¿vale? Vamos a hacerlo también en azul. Fijaros que así también me marca ahí la posición exacta no solo de los ejes conjugados, o sea, de este eje que pasará por ahí, por la bisectriz de este cuadrante espacial. Fijaros ahí como tengo ya una sección de la esfera, ¿la veis, no? Ahora cojo la sección Z'X', ¿no? Será esta. Vuelvo a coger el eje conjugado. Si no me marcara el eje conjugado, sería bastante complicado de cuadrar la elipse ahí, ¿no? Gracias a que me los marca ahí, pues ya sé por qué puntos va a pasar y dónde va a ser tangente a la esfera, ¿vale? Con lo cual ya tengo aquí otra sección de la esfera. Pasa también por ahí. Bueno, ya tengo ahí, como veis, tengo la esfera dividida en 8 partes iguales, ¿no? O sea que simplemente son 3 elipses. Una elipse, que si os fijáis, tiene el eje mayor horizontal, ¿no? Y luego esta que tiene aquí un eje conjugado y otra, y esta que tiene ahí otros 2 ejes conjugados, ¿vale? ¿Cómo puede ser que solo me coincida lo primero y no sé qué y los dos se salgan de la circunferencia? Te salgan de la circunferencia. Tiene que ser la misma elipse. Sí, la de 40. Ah, es porque no coincide. Y gírala en otra posición. Si la giras, sí que está en su sitio, ¿no? Si gires donde la gires, no te va a salir de la esfera. Ah, la quiero en una opción de cualquiera. Bueno, en una posición cualquiera, entonces ya no tenemos. Claro, por aquí eso es el va a corte. coincidir con los ejes. Claro, es que. Se sale. Claro, pero ahí no te va a coincidir porque esa no era isométrica, ¿entiendes? Habría que calcular los ejes que corresponden a esas elipses, que se puede calcular. Vale. Bueno, tenemos entonces, si os fijáis, una esfera dividida en 8 trozos iguales. Vale. Y por último, para cualquier superficie de revolución, recordad que esta es una superficie de revolución porque si cojo una semicircunferencia y la giro en torno a un eje, me genera esta superficie, ¿no? Entonces podría hacer distintas secciones a distintas alturas. Basta con que coja estas elipses
y vaya trazando ahí los distintos paralelos. No, por ejemplo, empiezo por este, entonces fijaros, en todas estas elipses debería marcar ahí la posición del eje menor, para que a la hora de pasarlo ahí lo vea más claro, ¿no? Entonces el eje menor viene por aquí. No digo porque la de circunferencias marca en negrita, pero aquí no lo marca, es difícil de ver, ¿no? Bueno, pues fijaros, todas estas elipses, basta con que vaya desplazando por el eje Z, y ahí tengo ya las elipses que son secciones horizontales de esa esfera, ¿vale? Ahí tengo una, por ejemplo. Bueno, de esta manera podría hacer con total precisión los paralelos de una esfera, por ejemplo, ¿no? Cojo otra de mayor tamaño, por ejemplo esta. Ahí vuelvo a tener otra esfera, otra sección de la esfera, que tendrá que tener simetría. Imaginaos la complejidad hacer esto a mano. A mano pues saldría bastante mal, ¿no? Y gracias a que tengo la plantilla, fijaros que la elipse siempre tiene que ser tangente a la esfera, ¿no? Pues si es secante, pues no pertenece a la esfera. Vale. Únicamente que estuviera girada más hacia aquí y no la tocara y estuviera centrada, ¿no? Pero bueno, ahí según esta perspectiva es evidente que tiene que tocar la esfera. Ahora pasa por detrás, ¿no? Pasa por los dos ejes y viene por aquí abajo. Vale. Ahí tenemos otra sección de la esfera. Vale. Podríamos coger otras, etcétera, ¿no? Entonces lo mismo, el eje vertical que debe pasar por ahí, marco la posición del eje, y paso el eje vertical por el eje Z, y recordamos que tiene que ser tangente al contorno de la esfera, ¿vale? O sea que aparte de pasar por el eje menor coincidente con Z, debe pasar también tangente. Bueno, pues ahí la tengo. Bueno, distintas secciones, ¿no? Que son los paralelos de esa esfera, ¿vale? Bueno, se entiende la utilidad de la plantilla, ¿no? Y la cantidad el potencial que tiene, ¿no? Sabemos que estas son circunferencias en perspectiva y que coinciden con el plano I'X', ¿no? Son paralelas todas a ese plano, ¿no? Bueno, por último, la esfera tiene el centro aquí. Podríamos hacer un abatimiento y proyectar y ver los paralelos a qué altura están, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya que eso corresponde al alzado, vamos a coger un paralelo y proyectarlo aquí. Rápidamente. A ver. Cogemos entonces, hacemos el abatimiento de esta cara de la pirámide. Sabemos que tenemos que coger aquí esta medida. Hacemos este arco. Tenemos entonces ya el abatimiento de esa cara triangular del triedro. Pues viene por aquí hasta aquí. O sea, este triángulo, perdón, el arco es este, viene hasta aquí. O sea, haces centro aquí con esta distancia. Porque sabemos que en una semicircunferencia el ángulo es de 90. Y sabemos que este punto al abatirlo cae en una perpendicular. Entonces la intersección de la perpendicular con el arco me da el abatimiento de esa cara, ¿no? En base a esas dos cosas, ¿no? Bueno, por último, la esfera tenemos que tiene este radio. Cojo el radio de la esfera y lo coloco aquí. Y sabemos que va a tener la misma medida que esta, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues tenemos ahí ya abatida esa sección de la esfera. ¿Os fijáis? Es esa sección de la esfera. Y como este es el plano abatido XZ, se pone entre paréntesis cuando está abatido. ¿Qué significa que es el plano abatido? Pues significa lo siguiente. Significa que, fijaros, si yo aquí esto lo paso para aquí, pues tendría, por ejemplo, este paralelo corta en este punto.
ahora corta en este punto, ahora corta en este y en este. Bueno, pues son en realidad los puntos que debo proyectar aquí, porque este punto corresponde a este punto es el polo de la esfera, corresponde a este, que no se engañe esta línea, que no tiene nada que ver, ¿no? Y estas serían pues líneas paralelas a X. Entonces, si proyecto estos puntos, los voy a proyectar rápidamente siguiendo la dirección del eje Y'. Entonces, cojo aquí la dirección de Y y traslado este punto y será este. Traslado este otro punto, será este. Y si por último traslado este de aquí, pues será este de aquí. O sea que si ahora hago aquí paralelas a este eje, pues esas son las secciones de los paralelos. O sea que tenemos aquí una sección de un paralelo, aquí otra sección de otro paralelo, aquí otra y aquí otra. Esos son los paralelos que he hecho ahí arriba, ¿no? O sea que los tengo aquí. Si os fijáis, si hago esto así, pues ahí tengo el extremo que está proyectado ahí, ¿no? Vale. De acuerdo. Y estos puntos, en perspectiva, pues son estos de aquí. Bueno, una forma de localizar todos esos puntos para la esfera que hemos trazado ahí, ¿no? Bueno, por último, podríamos quitarle un trozo a la esfera y, como vemos, también nos serviría para calcular secciones sencillas de hacer. Por ejemplo, si le quitamos ahí ese plano, tendríamos, por ejemplo, aquí este plano, que es el plano ZI, ¿vale? Lo veis ahí, ¿no? Aquí le estamos quitando un cuarto a la esfera, ¿no? Entonces proyectaría esto de sombra, por ejemplo, aquí dentro, es una curva, proyecta una curva y proyectaría la sombra aquí. Vale. O sea que esa sería la sombra interna proyectada sobre la esfera. Vale. Bueno, se entiende, ¿no? Se entiende que esa sería la zona que se proyecta de sombra ahí en el interior de la esfera, ¿no? Que vendría por aquí y proyectaría ahí esa sombra, ese arco se proyectaría en sombra ahí y aquí. Bueno, por último, como hemos hecho que esto sea un hueco, pues viene por aquí, eso quiere decir que aquí tendríamos que poner oscuridad debajo, ¿vale? Y lo mismo aquí. O sea que le hemos quitado la esfera ese cuarto. ¿Vale? ¿Se entiende eso? Sí. O sea, le estamos quitando aquí este trozo que es un octavo de la esfera. Estaba hablando del cuarto de la semiesfera, pero es el octavo de toda la esfera, ¿vale? O sea que nos queda ahí ese entrante y luego esto por aquí. No. A ver si tengo aquí un lápiz más oscuro. Pues vamos a sombrear así más rápido. Bueno, ¿se entiende el dibujo? ¿Se entiende que solo le falta ahí? Sí. Exacto, un octavo. Bueno, pues ya digo, si esto lo tuviéramos que hacer a mano, pues sería complicado dibujar ahí esas secciones circulares. Y gracias a la plantilla, pues nos facilita la ejecución de todo eso con precisión, ¿no? Con una precisión milimétrica, ¿no? Tan preciso como seamos con la regla, ¿no? Bueno, pues esa sería ya la perspectiva al completo de esa esfera con esas secciones también horizontales que hemos marcado ahí.